amigos de YouTube, soy Rías Gremori, una de las asistentes de Maxi Goku Z, y hoy les traemos la parte 3 de la película de Dragon Ball Alterno, pero antes de comenzar los invito a que se suscriban a este canal y presionen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos, y dejen su like nivel Dios. Todas las músicas y personajes que aparezcan no son de nuestra propiedad, créditos a sus respectivos creadores. El creador del fanfic estará en la descripción del video para que lo apoyen en su Wattpad y su canal. Bueno, ahora comencemos. Así se verían de repente a Akeno y All for One, aun estando en un completo juicio por quien moría primero, si Porco o Yugi, dependiendo completamente de Akeno y All for One el resultado final, mientras All for One tendría completamente atrapado a Yugi, y Akeno tendría completamente sometido a Porco, mientras lo pisaba también, para evitar que se levante, mientras le seguía apuntando a Porco con un ataque de electricidad que había cargado de su otra mano, mientras llevaba su arma en su otra mano, con el que le estaba apuntando a All for One, mientras muy extrañamente Yugi parecía estar tramando algún plan para soltarse de las manos de All for One, justamente cuando Akeno se decida a quién dispararle primero, al estar muy extrañamente tratando de sacar o alcanzar una carta de su disco de duelo con el mayor sigilo posible, con demasiadas dificultades, sin que All for One se diera cuenta, viéndose solamente como lograba sacar poco a poco la carta de nada más y nada menos que del mago oscuro, con el mayor sigilo posible, con demasiadas dificultades, diciendo en su mente no importa a quién le dispare primero, a que no, de igual manera ya tengo un plan de escape, solamente me tocará sorprenderlo primero. Mientras All for One, muy enfadado, seguía insistiéndole a Akeno que suelte su arma y que se rinda múltiples veces, diciendo muy enfadado de repente, bien si no más a obedecer por las buenas y no sueltas tu arma, solamente por tu gran valentía y completa lealtad, entonces llega a dispararme y yo le voy a disparar a tu amigo frente tuyo. Adelante, dispárame si tan inteligente, ¿qué esperas? Dispara, mocosa insolente, dispárame. Mientras seguía siendo pisado. ¿Por a qué no diría? O hasta incluso algo peor, te la ponemos más difícil, mujer. Si llegas tú a matarme a mí, también tu amigo morirá al mismo tiempo que yo. Si es que llegas a la decisión de matarme a mí primero, así que sé inteligente y piensa a quién en verdad dispararle, aunque nosotros te recomendamos que mejor te rindas y te entregues por el bien de tu amigo. ¿Qué esperas? Decídete, mátame a mí o mátalo a él. De igual manera tu amigo morirá por All for One, enfadando a Akeno, al grado de desesperarla, mientras seguía teniendo pensado en dispararle con su arma, primero a All for One, al estarle apuntando con su arma a él desesperada, mientras seguía apuntándole con un ataque de electricidad a Porco con su otra mano, gritando completamente desesperada, «Cállate por segunda vez, pedazo de imbécil». Pero Yugi, muy sorprendido, diría: «Tú dispara a Akeno, dispárale. No te preocupes por mí, lo tengo todo bajo control. Tú solamente dispara a quien sea, lo tengo controlado. Tú solamente haz lo que debes, por mí no te preocupes. Todo está controlado», sorprendiéndose demasiado, desesperada, mientras seguía apuntando con su arma, desesperada y preocupada, mientras estaba de repente a punto de definitivamente terminar disparando, al haber llegado a la decisión definitiva,
completamente preocupada y bastante desesperada, presenciándose solamente como Akeno estaba definitivamente por dispararle a All for One en vez de a Porco, gritando «Vete a...», sorprendiendo a All for One, mientras estaba por dispararle a Yugi cuando Akeno dispare la bala, pero de repente, antes de que Akeno terminara definitivamente disparándole a All for One, y antes de que All for One terminara rematando a Yugi, de repente, justamente en ese momento compactante, reñido, de repente pasaría algo inesperado y desprevenido en contra de All for One, presenciándose como de repente, All for One justamente cuando estaba por rematar a Yugi, justamente a último segundo, de repente debería como era atacado de repente por la espalda, por un ataque de energía de color verde, sorprendiéndose demasiado, causándole un gran impacto completamente desprevenido, al grado de hacerlo perder el equilibrio por un momento. Pero de repente Akeno, muy sorprendida por aquel inesperado suceso, justamente en ese momento, terminaría de repente disparando su arma en contra de All for One, disparándole justamente en el pecho, sorprendiéndose demasiado, reviviendo aquel impacto de la bala, al grado de recibir doble impacto, por el muy desprevenido ataque de energía de color verde recibido por la espalda, y por la bala recibida en el pecho por Akeno, sorprendiéndose demasiado, mientras gritaba por aquellos impactantes daños recibidos, mientras Yugi rápidamente se soltaba de las manos de All for One, justamente en ese momento, aprovechando rápidamente la distracción de All for One, saliendo de repente rodando hacia el frente muy épicamente, justamente donde estaba Akeno, mientras rápidamente invocaba unas flechas de luz, que terminaría de repente cubriendo a los dos, cubriéndolos de repente de los oponentes aquellas flechas de luz que Yugi había invocado. De impactante y completamente sorpresiva, sorprendiendo demasiado a Akeno al ver eso, y muchísimo más a Porco, mientras era sujetado por Akeno por la espalda, mientras le apuntaba ahora con su arma, a Porco mientras ahora lo sujetaba después de lo muy impactante sucedido completamente desprevenido por Yugi, al haber aprovechado rápidamente aquellos inesperados contraataques de Yugi que los habían terminado protegiendo a ellos del peligro, para terminar definitivamente atrapando por la espalda a Porco, y apuntarle con su arma mientras ahora lo sujetaba por la espalda, mientras de repente Yugi, tras hacer semejantes muy impactantes movimientos y contraataques, sorprendentes y completamente inesperados, para defenderse y protegerse junto con Akeno de los oponentes, y muchísimo más de All for One, de repente al mirar hacia donde habían muy extrañamente llegado aquellos extraños ataques de energía de color verde, que habían golpeado de repente muy desprevenidamente a All for One justamente por la espalda, de repente haría una extraña seña hacia el responsable que se estaba por revelar entre las sombras, gritando de repente, ahora mago oscuro, atrápalo, confundiendo a All for One y a Porco, y muchísimo más a All for One, diciendo mago que... provocando que justamente cuando All for One, completamente enfadado, bastante afectado por los daños recibidos, había recuperado recién el equilibrio, y estaba por contraatacar a Akeno y Yugi completamente enfadado, de repente All for One, antes de que termine contraatacando muy enfadado, gritando malditos, de repente justamente a último momento cuando estaba por atacarlos con uno de sus mejores ataques, de repente All for One empezaría de repente a ser paralizado por una extraña fuente o barrera de energía mágica, al grado de hacerle imposible moverse, sintiendo una muy fuerte presión completamente extraña, sorprendiéndose demasiado, gritando pero ¿qué demonios es esto? ¿Qué está pasando? Sorprendiendo muchísimo más a Akeno y Porco, aunque Yugi no parecía nada sorprendido, como si ya conociera al responsable, mientras de repente entre las sombras se revelaba al verdadero responsable de todo esto, siendo impactante y bastante sorprendente para Akeno y Porco, mientras Yugi solamente sonreiría, presenciando así a nada más y nada menos que al mago oscuro, paralizando de repente a All for One con la espalda, sorprendiendo a todos, mientras Porco, muy sorprendido, diría pero ¿qué demonios es eso? ¿Acaso es un mago de verdad? ¿Pero cómo es posible eso? ¿Qué diablos es eso? Sorprendiendo muchísimo más a All for One al ver al mago oscuro, y al ver que había sido él quien lo había atrapado, diciendo ¿y tú quién carajos eres?
Suéltame, maldito imbécil. Suéltame o sufre las consecuencias. Pero Yuji, mientras invocaba más defensas para cubrirse junto con Akeno con sus cartas, y para amenazar a All for One y Porco, apuntándoles también a los dos con aquellos ataques defensas que había invocado, para ayudar a Akeno a ganar aquel muy impactante juicio, diría él no te va a soltar al menos de que yo se lo ordene, así que los dos están atrapados, ustedes mejor dicho han caído definitivamente todo este tiempo en mi propia trampa, ahora ninguno de los dos se muevan para nada, si alguno de los dos llega a hacer un mal movimiento, o alguna otra estupidez no permitida ante la Jump Force, entonces me veré obligado yo mismo a volarles el trasero a uno por uno hasta mandarlos al cementerio de las sombras, lamentablemente a lo que quiero llegar es que están bajo arresto por la Jump Force por ser unos delincuentes ocultos, y por muchas más pruebas que tenemos sobre ustedes, Akeno mientras seguía teniendo completamente atrapado a Porco, mientras le seguía apuntando con su arma a él, diría exactamente, ¿y saben algo los dos? Lamentablemente yo tengo todas las pruebas suficientes para arrestarlos a los dos ante la Jump Force, tal como dije desde el principio. Se han metido en un completo problema los dos, ahora mismo tendría la oportunidad de volarle los sesos a tu amigo Mandíbula, pero la verdad no me conviene hacerlo ahora hasta que hablen con el encargado y ver qué hacemos con ustedes aparte de llevarlos a prisión ante la Jump Force, todo va a depender de nuestro encargado. Sorprendiéndose demasiado, y muchísimo más al escuchar que son del grupo de la Jump Force, All for One muy sorprendido, diría como, ¿acaso ustedes son de ese tal supuesto grupo Jump Force? Imposible, ¿no se supone que solamente era una maldita leyenda o solo un maldito invento de parte del gobierno para tratar de intimidar al clan Gremory? ¿A poco en verdad existían todo este tiempo? Akeno diría pues claro que sí, pedazo de tarado, el grupo obviamente sí es real y lleva 6 años existiendo, no más que gente imbécil como ustedes nomás, no entran en razón y siempre quieren desafiarnos a propósito para comprobar si el grupo es real, y por eso la mayoría de ustedes siempre salen heridos por nosotros por desafiarnos, y esto es lo que pasa con gente como ustedes que nomás juegan con nosotros a propósito, y ustedes han cruzado aquella línea nueva y bastante peligrosa para nosotros. Y hasta incluso para los civiles que entran a este asentamiento, al estar poniendo puras vidas en peligro aquí y arriesgando la vida de muchos, por el simple hecho de buscar al responsable del secuestro del imbécil de Riser, que también viene siendo nuestro objetivo principal, pero esta nunca fue la manera, señores, con este método que se inventaron nunca van a solucionar nada, porque solamente está atacando a los buenos, en vez de a los verdaderos delincuentes, sorprendiéndose los dos, y muchísimo más al escuchar que todo este tiempo nada más estaban atacando a los buenos, y no a los verdaderos responsables que en verdad debían, dándoles a entender definitivamente su mayor error, y lo que habían provocado para ir a prisión. Pero de repente, antes de que la situación siga empeorando, de repente se presenciaría como al frente de todos ellos, de repente chocaban unos extraños kunais de ninja, justamente chocando al frente de ellos, sorprendiéndose demasiado al ver eso, mientras se escuchaba la voz de nada más y nada menos que de Sabo, diciendo ya fue suficiente, alto, sorprendiéndose demasiado todos, y muchísimo más Akeno y Yuji, mientras volteaban muy sorprendidos, viendo a nada más y nada menos que a Sabo siendo acompañado por Kakashi, al haber sido Kakashi el verdadero responsable de aquellos kunais que se habían lanzando al frente de ellos, diciéndoles dije que no se pasarán de listos, debieron haber sido un poco más conscientes de lo que hacen, confundiendo sorprendiendo demasiado a Porco y All for One, al ver a Sabo y Kakashi, al darles a entender que habían otros dos integrantes de la Jump Force involucrados, sorprendiéndose muchísimo más los dos al ver a Sabo, como si ya lo hubieran visto por algún lado, o habían oído hablar de él en algún momento, diciendo tú, ¿y tú quién demonios eres? ¿Qué demonios haces aquí? ¿Acaso ustedes también son del supuesto grupo de la Jump Force? ¿Acaso vienen también con ellos dos? Sabo muy confundido al ver todo el suceso, y al ver como Yuji y Akeno tenían completamente atrapados a los dos, con Yuji y Akeno solamente mirando a Sabo muy confundidos, mientras tenían completamente atrapados a los dos, mientras les seguían apuntando con sus armas, con Akeno muy sorprendida, diciendo Sabo, diría eso yo debería preguntártelo tonto, antes de decirles que se metieron en un verdadero problema, ¿quién eres tú?
O mejor dicho, ¿quiénes son ustedes y qué hacen aquí ocultos? ¿Y cuáles son sus motivos aquí? All for One, muy enfadado, mientras seguía atrapado por el mago oscuro, diría: mi nombre es All for One, y vine aquí para buscar al verdadero responsable del secuestro de Riser, para después arrancarle la maldita cabeza al imbécil que se lo llevó, con las pruebas y pistas que hay aquí que serán de utilidad para buscarlo. Estoy aquí para matar al responsable del secuestro de Riser, confundiéndose, diciendo así: ¿a poco es verdad eso? Si es así, ¿por qué rayos nos están atacando y están atacando a los inocentes a escondidas? ¿En serio creen que así se fácil les voy a creer? Si es así, díganme por qué entonces se estaban ocultando aquí como si ustedes tuvieron algo que ver. Pero Akeno, mientras seguía sujetando con muchísima más fuerza a Porco, diría Sabo: ellos fueron todo este tiempo los verdaderos responsables de la desaparición de mucha gente inocente en este asentamiento tras el secuestro de Riser. Ellos son los verdaderos responsables quienes nos estaban atormentando todo este tiempo a propósito, desde que entramos aquí a investigar, y resultó que siempre estaban solamente jugando con nosotros para después cazarnos cuando lleguemos a la zona donde se escondían. Si fuera verdad que están solamente buscando la manera de encontrar al verdadero responsable del secuestro de Riser, nada de esto estaría pasando. Están solamente atacando a los inocentes pensando que así encontrarían al verdadero imbécil que se llevó a Riser, y por eso tengo pensado llevarlos bajo arresto ante la Jump Force, por todos sus crímenes llenos de misterio y sospecha en este asentamiento, y por otras pruebas que tenemos, y tiene que ver con todo lo que encontramos en el primer piso, aunque no sabemos en verdad si fueron en verdad ellos quienes provocaron toda esta sangre derramada en todo el asentamiento, o fue algún otro delincuente cómplice de los verdaderos responsables que se llevaron a Riser, pero estaba esperando tu permiso o tu autorización para confirmar el arresto de estos dos. Por favor, Sabo, debes creernos, por favor. Sabemos perfectamente lo que te decimos, por favor, te lo juro. Tú, sorprendiéndose demasiado, mientras miraba a los dos con completa seriedad, diciendo: es verdad eso, señores. Porco, lamentablemente, mientras seguía siendo sujetado por Akeno, asintiría, diciendo: así es, señor Sabo, lamentablemente es verdad. Nosotros continuamos la masacre pensando que así encontraríamos al verdadero responsable que se llevó a Riser. Lamentablemente es verdad. All for One, o sea, él, fue quien se le ocurrió la idea pensando que así funcionaría, para terminar intimidando al responsable, pero tal parece que solamente hemos causado demasiados problemas graves los dos. Todo lamentablemente fue idea nuestra, sorprendiéndose, diciendo: ¿y tú cómo te llamas, muchacho? Porco diría: mi nombre es Porco, pero todos me conocen como el Titán Mandíbula, sorprendiéndose, diciendo: ¿así que eres un titán? ¿A poco en serio eres uno de ellos? No sabría si creerte así de fácil. Déjate pongo a prueba a ver si es verdad lo que dices, porque a mí nadie me engaña, así que a ver, respóndeme algo si quieres que de verdad te crea. Si es verdad que eres un titán, ¿conoces a un tal Reiner, el titán acorazado? Porco asintiría, diciendo: sí, señor, conozco a Reiner y a los demás titanes. Porque Sabo diría: bien, entonces me has resuelto la duda. Por el momento te creo, pero no te estoy diciendo que te creo por completo. Tendremos muchísimo de qué hablar tú y yo, al igual que tú, All for One. ¿Tú de dónde provienes? Si me respondes, tal vez evitemos muchos más problemas en la base, peores a los que se metieron los dos actualmente. All for One diría: eso no debería interesarte, Sabo, mis orígenes no son de tu incumbencia, solo te diré que fui por mucho tiempo rival de una maldita academia llamada la Academia UA. Lamentablemente fui varias veces humillado por aquellos miserables en el pasado, y muchísimo más por alguien llamado All Might, quien provocó que varios cargos se provocaran en mi contra. Sorprendiéndose, Akeno, muy sorprendida, diría: ¿a poco conoces la Academia UA? Vaya, es la misma academia donde Todoroki y su equipo se encuentra aún estudiando. Yuji diría: exactamente, Todoroki, si no mal recuerdo, aún se encuentra ahí mismo, mirando de repente a All for One, así que tú irás rival de ellos. Vaya gran sorpresa me has dado. Akeno, muy sorprendida y bastante molesta, diría: ¿y por qué carajos no dijiste eso antes en vez de atacarnos, tarado? ¿Por qué no lo dijiste antes?
Así hubieras evitado todos esos problemas en los que se metieron. All for One diría: porque ya se los dije anteriormente, no sabía que ustedes eran parte de la Jump Force, porque pensé que el grupo era solamente un invento por el estúpido gobierno, y por eso tenía pensado matarlos justamente cuando entraron a este asentamiento, porque pensé que eran otras presas cómplices cualquiera, hasta que tu jovencita, apuntando hacia Akeno, diciendo: hasta que tú misma me has cerrado la boca por todo tu talento y habilidades en combate, porque eso no era un estilo de combate de un ser humano cualquiera, y muchísimo más porque conseguiste tú sola, evitarnos a los dos al mismo tiempo sin ningún esfuerzo, y desde ahí empecé a dudar sobre quiénes eran en verdad ustedes. Hasta que me dijeron que sí de la Jump Force, y ahí se resolvió mi duda y me quedé sin palabras. Akeno, muy sorprendida, diría: ¿qué hacemos con ellos entonces, Sabo? Sabo, mientras pensaba demasiado en qué hacer con ellos, diría: tendrán mucho de qué hablar, así que, mirando a Akeno, diciendo: bien chicos, les concedo el permiso para llevarlos bajo arresto, de igual manera hablaré con ellos dos allá en la base, porque sí tendrán demasiado por explicar. Aceptando los dos, mientras esposaban a Porco y All for One, mientras All for One y Porco, lamentablemente tendrían que aceptar su castigo por toda la falsa alarma que habían provocado, aceptando los dos lamentablemente que iban a ser llevados a prisión, dando a entender que estaban definitivamente los dos bajo arresto por la Jump Force, mientras el mago oscuro soltaba a All for One después de que fuera esposado por Yuji, al recibir la orden de Yuji de que lo soltara, mientras All for One, después de ser soltado por el mago oscuro, y después de ser esposado por Yuji, diría: espera por favor chico, admito que los dos merecemos estar en prisión por algún tiempo por todos nuestros crímenes accidentales, pero por favor podemos hablarlo mucho mejor y llegar a un trato entre hombres. Yuji diría: lo siento mucho amigo, por seguridad de nosotros y por la ciudad, no puedo hacer eso, y solamente sigo órdenes. De igual manera podrás hablar mucho mejor allá en la base, tal como nuestro líder Sabo dijo, él hablará con ustedes después en la base. A lo mejor, si todo sale bien con ustedes, podrán llegar a un trato con nuestro líder, y su tiempo en prisión será menos, pero eso ya va a depender completamente de ustedes si siguen todas las normas como en verdad se debe. All for One, al escuchar eso, se sentiría bastante decepcionado, entendiendo las palabras de Yuji, diciendo: de acuerdo, de igual manera creo que tienes razón, asintiendo, mientras se miraba también como Akeno esposaba a Porco, mientras Porco trataría también de convencerla o suplicarle que si mejor podrían hablar de manera más personal y tranquila para llegar mejor a un trato, diciendo: oye, por favor, sé que los dos merecemos estar en prisión, pero por favor, ¿qué te parece si podemos mejor hablar de manera más personal y tranquila, y ahí te explico toda la verdad, y si quieres llegamos a un trato los dos para levantar los cargos? Pero Akeno diría: lo siento muchacho, hablarás cuando estés allá en la base, yo solamente estoy siguiendo órdenes como parte de mi trabajo, de igual manera ya veremos qué hacer con ustedes después de conseguir respuestas, por el momento hagan lo que se les pida, sorprendiéndose, así suspirando bastante decepcionado, teniendo que lamentablemente aceptar, mientras Sabo diría: bien, llévenselos, aceptando los dos, mientras llevaban a los dos, diciendo: venga, los dos caminen, llevándose hacia Porco y All for One, mientras Sabo y Kakashi se quedarían un momento en la zona, mientras Kakashi diría: bien Sabo, ¿qué harás después con ellos? Sabo diría: no tengo idea, por el momento hablaré con ellos cuando lleguen a la base, ya después veré qué hago con ellos después de hablar con los dos, y para eso necesitaré alguna ayuda, para conseguir respuestas más fácil y rápido, y conozco a la persona indicada para el tema, confundiéndose, diciendo: ¿acaso te refieres a...? Sabo asintiría, diciendo: efectivamente, necesitaré la ayuda de Todoroki para el tema, quizás él pueda ayudarme con esto, y sé dónde podría estar en estos momentos, pero primero, mirando muy confundido al muy destruido, dañado escritorio de la habitación, cargando aún muy extrañamente aquellas cosas y objetos muy importantes y útiles y valiosos ahí, que tenían que ver muy extrañamente con la desaparición de Riser, confundiéndose demasiado, por todo lo muy valioso e importante que había ahí, y muchísimo más al darse cuenta parecían definitivamente tener relación con la extraña desaparición de Riser, mientras de repente miraba hasta incluso algunas cámaras de seguridad que contenía el asentamiento, sorprendiéndose, al grado de darse definitivamente alguna idea, diciendo: cámaras de seguridad también.
Creo que definitivamente lo tengo, ya sé por dónde comenzar a trabajar gracias a todo esto. Kakashi, ayúdame a llevar todo esto a la base de la Jump Force, hay que llevarlo todo, hasta las cámaras de seguridad. Definitivamente se me ocurrió una gran idea, confundiéndose demasiado, diciendo todo esto en serio. Hasta las cámaras de seguridad. ¿De qué te servirá todo esto? Sabo mientras tomaba las cámaras de seguridad, diría tú solamente ayúdame, te digo que todo esto me será de utilidad para resolver todo este desastre de misterio, venga ayúdame, ya sé por dónde comenzar a trabajar después. Kakashi diría bueno aquí vamos, y yendo así a ayudar a Sabo a llevar todo. Ya que Sabo parecía que por fin tenía definitivamente una gran idea para terminar aquel gran misterio por completo sobre la extraña desaparición de Riser, sabiendo perfectamente por dónde comenzar, teniendo pensado hasta incluso buscar la ayuda de Shoto Todoroki, para poder hablar mucho mejor con All for One, y comprender sus verdaderas situaciones y motivos, teniendo ahora todo planeado. Pero mientras tanto con Goku, se vería Goku pareciendo estar lavando los trastes de la casa, después de haber desayunado junto a su pequeña hija Rukia, pareciendo todo tranquilo, como una mañana cualquiera, con Rukia jugando tranquilamente con sus juguetes en la sala, pareciendo todo normal, pero de repente, Goku mientras guardaba los platos ya limpios en su lugar, de repente justamente al cerrar una de las puertas de la cocina, de repente pasaría algo inesperado para Goku, llevándose un susto al cerrar aquella puerta de la cocina donde se guardaban los platos, al ver de repente el muy terrorífico reflejo de Cell, de manera desprevenida, terrorífica, sorprendiéndose demasiado, mientras gritaba del susto al haber sido desprevenido, mientras rápidamente se sacudía la cabeza, al ser solamente una muy terrorífica alucinación, tras lo muy triste sucedido con Milka Manos de Cell hace 6 años atrás, ya que Goku muy seguidamente tenía aquellas muy terroríficas alucinaciones con Cell, de manera desprevenida, al no dejar de pensar aún en todo lo muy triste sucedido con Milka Manos de Cell, hace 6 años supuestamente por su culpa, mientras solamente observaba cómo aquel reflejo de Cell había desaparecido, confundiéndose, mientras solamente suspiraba de la estrés, al sentirse estresado, dando a entender que Goku aún no dejaba de pensar en todo lo sucedido con Cell hace 6 años atrás, y sentirse culpable del muy triste fallecimiento de Milka Manos de Cell, y por el muy extraño e inesperado regreso de Cell, que seguía muy extrañamente definitivamente, siendo un completo misterio sin ninguna respuesta, diciendo estresado, pero maldición, ¿por qué me pasa siempre esto? Maldito sea el miserable donde te vuelve a ver cara a cara, maldito asesino, juro que no voy a dudar en matarte, golpeando una de las puertas de la cocina estresado, mientras sacudía una última vez su cabeza, viendo de repente a Rukia llegando con él muy confundida, diciendo papi ¿estás bien? ¿Qué pasó? Sorprendiéndose, diciendo nada querida, digamos que se me cayeron unos platos de vidrio sin querer mientras guardaba los trates limpios, jejejeje. Rukia sonreiría muy inocentemente, diciendo jejeje ok papi, ten cuidado para la próxima porque si no te lastimas, ¿de acuerdo? Goku sonriendo diría jejeje está bien pequeña, no te preocupes, tendré más cuidado para la próxima. Rukia sonriendo diría jejeje muy bien, regresando así a la sala, mientras Goku quedaría avergonzado al ver como Rukia casi lo descubre por muy poco, diciendo vaya en serio que idiota estoy, así suspirando mejor, mientras volvía mejor en lo que estaba, pero de repente Goku escucharía a alguien tocando la puerta, confundiéndose diciendo a caray ¿quién será? Espere un momento, ya voy, así dirigiéndose hacia la puerta de la casa, abriendo viendo a nada más y nada menos que a Serena, pero Serena muy extrañamente parecía cansada, y con los ojos algo rojos, como si no hubiera dormido anoche, diciendo hola Goku, confundiéndose demasiado por la apariencia tan preocupante de Serena, diciendo hola Serena. ¿Pero qué te pasó? ¿Estás bien? Serena algo confundida diría sí porque la pregunta. Goku algo preocupado, diría es que te ves bastante fatal, te ves muy cansada, ¿estás bien? Serena diría si no te preocupes por eso, solamente tuve por así decirlo una noche moda, últimamente no he podido ni siquiera dormir toda esta semana por varios inconvenientes que estoy muy extrañamente teniendo al momento de dormir, y pues me decidí venir aquí para hablar contigo, confundiéndose demasiado, por el muy preocupante estado de Serena, mientras pensaba demasiado diciendo de acuerdo.
¿Gustas que te invite un café para que te sientas mejor en lo que hablamos? Serena sonriendo, asintiría diciendo claro Goku me encantaría, asintiendo, diciendo está bien, pasando así algunos minutos, viéndose a Goku preparando 2 tazas de café, mientras se veía a Serena sentada en la mesa esperando a Goku, mientras Goku llegaba con las 2 tazas de café mientras se sentaba con ella, diciendo aquí tienes Serena te hará sentir mucho mejor, Serena sonriendo mientras tomaba su taza diría muchas gracias Goku, así tomándole un poco al café, sintiéndose así mucho mejor, diciendo jejeje te quedo bastante bien, ya me siento un poco mejor, Goku sonriendo diría de nada Serena, la verdad sí me diste un buen susto cuando llegaste jejeje, y por cierto de que querías hablar conmigo. Serena mientras seguía tomando de su café, diría la verdad es que quería hablar contigo sobre el tema de la fiesta que hubo ayer, sobre lo accidental dicho por Yuji hacia ti, de verdad siento mucho lo que Yuji dijo sobre ti, en verdad solamente él estaba tomado, y pasado de copas, no te lo dijo con la intención de ofenderte o hacerte daño, se dejó llevar por su emoción hasta perder el control, de verdad no fue a propósito no fue en verdad su intención ofenderte, él solamente se estaba en verdad divirtiendo en su propia fiesta, Goku diría no te preocupes Serena lo entiendo perfectamente, yo desde el principio ya sabía que solamente estaba tomado y pasado de copas, sé que solamente estaba fuera de control por toda su emoción, la verdad yo fui quien en verdad empeoró las cosas todo por mi enfado, me llené accidentalmente de furia, yo soy quien en verdad debe disculparse por molestarme con él, y haberlo atacado en su fiesta de cumpleaños, la verdad me sentí mal por él, sorprendiéndose demasiado, diciendo te entiendo Goku, pero no te preocupes, no tienes por qué sentirte triste, Yuji en verdad sabe que solamente fue un accidente de tu parte, él nunca se molestó contigo por tu acción agresiva contra él, siempre te perdono por aquel suceso, nunca se molestó contigo, ni tampoco te reclamó por atacarlo en su fiesta, ya que él sabe perfectamente que tú en verdad no eres mala gente, y nunca serías capaz de hacerlo a propósito, todo en verdad fue un accidente que pasó sin ningún previo aviso, Goku sonriendo diría lo sé, lo entiendo perfectamente, para la próxima trataré de ser un poco más consciente de mis propias acciones, asintiendo, sonriendo los dos, mientras seguían tomando sus tazas de café, pero Serena mientras miraba a Goku, al notar muy extrañamente la gran falta de físico de Goku, y al darse de repente cuenta como seguía muy extrañamente perdiendo más músculo y físico con el pasar del tiempo, diría muy confundida, oye Goku perdóname de verdad por preguntar de nuevo, pero ¿por qué abandonaste en verdad tus entrenamientos y las artes marciales? Ya que conforme pasa el tiempo sigues perdiendo muchísima más musculatura, y no pareces estar del todo preocupado por eso, porque en verdad abandonaste tus entrenamientos y las artes marciales. Pero Goku al escuchar aquella pregunta de nuevo, se pondría serio, al grado de estar en silencio por varios segundos, mientras recordaba con triste el muy triste verdadero motivo, y todo lo muy triste trágico hace 6 años atrás, de repente apretaría fuertemente su puño triste y muy molesto, mientras recordaba todo lo muy fuerte triste trágico hace 6 años atrás, junto al verdadero motivo por el cual había dejado completamente su vida del guerrero Saiyajin de la Tierra, mientras Serena al notar eso, diría bastante triste, oh, lo entiendo Goku, de verdad lo siento mucho por preguntar, pero Goku diría no te preocupes Serena puedo responder eso, así recordándolo todo lo muy triste fuerte sucedido hace 6 años atrás, diciendo verás Serena el motivo de mi retiro de ser el guerrero Saiyajin protector de la Tierra, fue lamentablemente por alguna estupidez que cometí accidentalmente hace 6 años atrás, que me hizo odiarme como a mí mismo el grado de hacerme lamentablemente dejar para siempre todo lo que tenía que ver con las artes marciales y con todos mis entrenamientos debido a toda mi furia y tristeza que me recorría, que lamentablemente me terminó venciendo y me hizo perder la lucha, lamentablemente lo tuve que dejarte todo, abandoné completamente lo que más amaba hacer todo por todo mi fuerte odio que me recorría, junto a mi tristeza que lamentablemente me terminó derrotando a mí mismo, ya que aquel momento hace 6 años, no solo me dio a entender que solamente ponía peligro la tierra por completo en vez de salvarla, y ponía en peligro
peligro la vida de todo el ser humano por culpa de mis oponentes, que siempre vienen todo el tiempo a buscarme solamente a mí, sino que todo este tiempo también ponía en peligro la vida de mi propia familia. Mi familia era la que en verdad corría muchísimo todo este tiempo, más peligro mi culpa, en vez de salvarlos a todos, solamente los ponía en peligro, junto a la tierra, todo por culpa de mis enemigos, que siempre vienen a buscarme todo el tiempo y en todo momento solamente por venganza. Tardé muchísimo en darme cuenta sobre eso, junto a toda la verdad sobre mí y sobre la verdadera intención de mis oponentes en mí contra todo este tiempo. Tardé años en entenderlo todo por mi confianza en que la tierra estaba siempre bajo a salvo siempre cuando yo estuviera ahí, hasta que llegó aquel momento hace 6 años, y tuvo que ser lamentablemente justamente cuando Rukia había nacido, ya que mi esposa en ese momento especial para nosotros hace 6 años, lamentablemente, fue asesinada por un maldito delincuente asesino, que resultó ser de repente entre todas aquellas sombras que lo ocultaban un viejo rival bioandroide, que habíamos derrotado hace muchos años, yo junto a mi hijo Gohan, que por algún motivo que aún desconozco, había vuelto a la vida por algún motivo que desconozco y fue siempre un misterio que nunca pude descubrir. Ese maldito miserable, me la arrebató frente a mis propios ojos, y destruyó toda la zona y todo el hospital donde Rukia había nacido. Todo comenzó de manera desprevenida, y sin ningún previo aviso, ni siquiera estaba listo en ese momento. Todo comenzó sin ningún previo aviso hacia nosotros. El muy inesperado ataque de Cell hacia nosotros fue desprevenido. Ese maldito no sé cómo le hizo para encontrarnos. Si se supone que Mickey en ese momento estaba abajo, era imposible que alguien pudiese encontrarme o rastrearme, pero jamás me esperé que esta vez fuera Cell, ya que fue lo más impactante para mí, porque no sabía cómo había vuelto ese maldito a la vida, cómo seguía con vida. Porque se supone que lo habíamos derrotado yo y mi hijo Gohan hace mucho tiempo, pero ese maldito nos agarró desprevenido justamente cuando Rukia había nacido. Lamentablemente ese miserable lo destruyó de todo junto todo el hospital entero, sin dejar ningún rastro de vida por toda la zona. Hice todo lo imposible para tratar de salvarla, pero todos mis intentos para tratar de salvarle la vida a mi esposa y para tratar de detener a Cell fueron en vano. Lamentablemente me terminó derrotando ese maldito en todos mis intentos de rescatarla. Estuvo cerca de matarme, pero ese maldito decidió hacer las cosas al revés, solamente para dejarme destrozado y darme a entender porque yo soy quien en verdad pone en completo peligro la vida de la tierra. Él solamente quería darme un desarrollo a propósito, pensando que solamente así iba a entender las cosas como en verdad se debían, arrebatándome a mi esposa frente a mis propios ojos, para que así entendiera que Cell en verdad no era el verdadero peligro, sino que al contrario yo era el verdadero peligro todo este tiempo en la tierra y no él. Ese maldito de Cell cumplió su objetivo, lamentablemente lo destruyó todo, asesinó a todos los de ahí, y destruyó toda la zona y todo el hospital sin dejar ningún rastro de vida después de asesinar a mi esposa en mi cara, después de conseguir derrotarme y casi matarme, sin dejarme ninguna respuesta sobre cómo ese maldito seguía con vida, o cómo había vuelto, o hasta incluso dejándome con la duda sobre cómo me había encontrado. Si se supone que Mickey estaba complejo como para que pudiese rastrearme, me dejó con demasiadas dudas que no me dejaban de llegar a la cabeza hasta la actualidad, pero lo que más me dolió es que todo aquel ataque pasó justamente en el día que Rukia había nacido. Lamentablemente en ese momento, por pura suerte había conseguido salvar a Rukia de las manos de ese maldito asesino, y conseguí ocultarme junto a mi hija, de ese maldito monstruo de Cell. Lamentablemente tuve que dar por hecha mi muerte, para conseguir que Cell dejara de buscarme por todos los destrozos de la muy destruida zona, para después conseguir ocultarme junto a mi hija de Cell. Aproveché mis últimas fuerzas y mis últimas energías restantes para mejor escapar de la zona de peligro junto a mi hija Rukia después de conseguir ocultarme de Cell y dar supuestamente hecha mi muerte, para evitar que Cell siguiera tratando de buscarnos, cosa que por pura suerte había conseguido hacer. Lamentablemente solamente
solamente quedamos Rukia y yo en aquel día como los únicos sobrevivientes del muy inesperado ataque desprevenido de Cell, pero al siguiente día cuando traté de volver a buscar o sentir a Cell, debido a toda mi fuerte furia y completo odio que me recorría por lo que Cell había hecho con mi esposa Milk, que me obligaba a buscar venganza por Cell, para tratar de vengarme de ese maldito a sangre fría, por lo que había hecho con mi esposa, tenía con la intención de matarlo a sangre fría después de llenarme de furia por completo y con odio, quería vengarme de ese maldito por todo lo que había hecho en aquel día, y para vengar a mi esposa, quería definitivamente venganza contra él, quería yo mismo matarlo a sangre fría con mis propias manos, hasta verlo hecho polvo, pero cuando traté de buscarlo por todos lados en aquella misma zona donde ocurrió el ataque, o cuando traté de rastrearlo, lamentablemente no pude encontrarlo por ningún lado, ni siquiera había conseguido rastrearlo, era como si se hubiese desaparecido, literalmente no estaba por ningún lado. No había ni siquiera ningún rastro suyo, lamentablemente no conseguía encontrarlo por ningún lado, y eso provocó que me llenara muchísimo más de furia, pero por suerte conseguí tranquilizarme todo gracias a Rukia, y en vez de buscarlo al maldito, o tratar de investigar cómo me había encontrado o cómo había vuelto a la vida, lamentablemente me tuve que dar por vencido, no quería seguir lastimándome a mí mismo, o llegar a poner la vida de Rukia en peligro, y pasó lo que pasó, lamentablemente por toda mi furia y completo odio hacia mí, decidí llegar a la conclusión de abandonar para siempre las artes marciales y todos mis entrenamientos, y todo lo que tenía que ver con ser el guerrero Saiyajin de la Tierra, lo dejé con todo, y retirarme de lo que alguna vez amaba hacer, y lo hice también por el bien de mi hija Rukia, para evitar poner su vida en peligro también, porque no quería poner ahora la vida de mi propia pequeña hija en peligro por lo mismo, no quería en verdad que mi pequeña hija Rukia corriera también el mismo peligro por mi culpa, y fue así como me empecé mejor a centrar con el cuidado de mi hija, como un verdadero padre de familia, centrándome solamente en criar a mi propia pequeña hija como un verdadero padre de familia lo haría, de para siempre las artes marciales, y todo lo que tenía que ver con mi pasada vida, de ser el guerrero Saiyajin protector de la Tierra, lo dejé de todo atrás, a cambio de centrarme solamente en criar a mi pequeña hija Rukia, y ser un verdadero padre responsable que solamente busca un hermoso futuro para mi hija, y verla crecer con el pasar del tiempo, hasta la actualidad, sorprendiéndose demasiado por toda la historia contada por Goku, quedando compactada triste por el muy triste motivo de Goku para abandonar su vida guerrera pasada y centrarse mejor en criar a su pequeña hija Rukia, quedando triste por Goku diciendo triste, vaya, de verdad no me esperaba todo eso Goku, de verdad no me lo esperaba en verdad, siento mucho de verdad lo que te pasó en aquel día, de verdad entiendo cómo te sientes al haberla perdido frente a tus propios ojos, sin darte la oportunidad de salvarla a tiempo, de verdad siento mucho lo sucedido con tu esposa, nunca entendí por qué siempre en la vida existe gente tan psicópata como aquel sujeto que nomás quiere hacer sufrir siempre a los demás con propósito, por el simple hecho de vengarse de la otra persona, ese tipo de gente tan mala me molesta, no sabes cuánto, pero lo bueno es que pudiste salvar a tu pequeña hija del peligro, es un milagro que este salvó del peligro y de aquel sujeto, aunque ella aún parezca no tener idea de lo sucedido por ser aún demasiado pequeña para entender el tema, de igual manera es bueno saber que la pequeña está salvó contigo y está fuera del peligro, aunque ella aún no sabe del todo la verdad, de verdad no sabes cómo me rompió el corazón escuchar esa triste historia de tu parte, no puedo de verdad creerlo, no es posible que alguien con un muy buen hermoso corazón como tú haya sufrido semejante tragedia, es algo que de verdad me cuesta demasiado creer y me duele demasiado con tan solo imaginarme lo que tuviste que vivir estos años, la verdad sí me da muchísimo coraje saber que el muy cobarde del responsable escapó sin dejar rastro, porque ese maldito merecía pagar todo por todo lo que hizo al frente tuyo, de verdad siento mucho todo lo que te sucedió en aquel día, siento mucho la pérdida de tu esposa, Goku con triste, diría no te preocupes Serena, de igual manera si algún día llego a encontrar al maldito miserable de
es él, lo haré pagar por todo lo que hizo, juro que algún día me las pagará y lo mataré al maldito cuando lo vea, lo sucedido con mi esposa se lo haré pagar en su cara al maldito, asintiendo diciendo lo entiendo Goku, ese miserable lo deberá pagar todo, tendrá que merecer ser castigado por sus acciones en tu contra, de algún modo ese maldito lo pagará todo, asintiendo diciendo que así sea, Serena que triste sonreiría sintiendo, quedándose mirando por unos segundos, pero de repente Rukia feliz, aparecería llevando una hoja y uno de sus juguetes, interrumpiendo el momento de manera inocente, diciendo mira papi, mira lo que dibujé, Goku sonriendo un poco confundido, diría jejeje a ver, viendo el dibujo de Rukia que había dibujado, viendo a alguien muy parecido a él pero con atuendo diferente y de color diferente, así sonriendo diciendo oh jejeje ¿quién es el que dibujaste? Rukia sonriendo diría jejeje es mi hermano Goten haciendo sus tareas jijiji, Goku sonriendo diría jejeje ya veo, vaya te quedó muy bonito tu dibujo Rukia, a Goten seguidamente le va a encantar tu gran talento en el arte, Rukia sonriendo diría jijiji lo sé, ¿te gusta? Goku sonriendo diría claro princesa, te quedó muy bonito tu dibujo de Goten, Rukia sonreiría, mientras saludaba a Serena al verla, al igual que Serena sonriendo, diciendo jejeje hola pequeña son Rukia, ¿cómo estás? Rukia sonriendo diría jijiji bastante bien, andaba dibujando a mi hermano mayor Goten, jijiji, enseñándole el dibujo, sorprendiéndose por el dibujo de Rukia, así sonriendo diciendo jejeje vaya te quedó muy lindo Rukia, eres una gran artista, la verdad me has sorprendido demasiado por tu gran talento, Rukia sonreiría al escuchar eso, asintiendo diciendo jijiji gracias, así siempre soy, Serena sonreiría al escuchar eso, al igual que Goku, mientras Rukia diría papi ¿te parece si lo pegamos mi dibujo en una pared para que Goten lo vea? Es que la verdad me gustaría sorprenderlo y ver su reacción, Goku sonriendo diría claro mi pequeña princesa, me parece muy bien, ¿te parece si lo pegamos en la sala? Rukia sonriendo asintiría diciendo claro me encantaría, así sonriendo diciendo muy bien, pero Serena muy extrañamente, con tan solo mirar, muy extrañamente el parecido y la apariencia de Rukia y extrañamente se le haría bastante conocido, ya que muy extrañamente le estaría recordando o se le estaba similar a aquella extraña chica que había visto en su pesadilla reciente con Cell anoche, debido al gran parecido de las dos con tan solo mirar la apariencia tan pequeña e inocente de Rukia, confundiendo demasiado, al estarle llegando muy extrañamente a la mente la misma imagen de aquella extraña chica con tan solo mirar la apariencia de Rukia, confundiéndose demasiado mientras pensaba demasiado en qué estaba ocurriendo, diciendo en su mente qué raro porque se me está haciendo tan similar. Porque con tan solo mirar a la pequeña, me viene de repente a la mente aquella misma terrorífica imagen de aquella chica que me había aterrorizado anoche por aquella horrible pesadilla que tuve, pero ¿por qué? No puede ser verdad, eso debe ser solamente una simple coincidencia para asustarme o confundirme más, o solamente es por el susto que aún no sé, me pasa que me está haciendo pensar cosas sin sentido, aunque esto no es normal, porque la pequeña Rukia me está sonando bastante comparada con aquella chica. Así diciendo muy confundida pequeña Rukia, ¿puedes venir un momento? Confundiéndose, aceptando diciendo bueno, así acercándose a Serena, mientras Serena muy confundida, empezaría muy extrañamente a revisarla, revisándole su cabello y su cara, confundiendo a Goku por el extraño comportamiento de Serena, diciendo todo bien Serena. Serena muy confundida mientras seguía revisando a Rukia, diría si no te preocupes es que, así mientras revisaba a Rukia, de repente al revisar con muchísimo más detalle y trasfondo, su cabello y su rostro, y hasta incluso sus ojos, con Rukia empezando a reírse al hacer cosquillas para ella, de repente notaría un gran parecido a aquella extraña chica que había visto, aunque debido todavía a la muy corta edad de Rukia, era bastante difícil hacer semejante comparación, al seguir Rukia obviamente en etapas de crecimiento, sorprendiéndose demasiado, al encontrar uno que otro gran parecido físico, diciendo imposible, son demasiado parecidas, no, ¿acaso tú eres ella? No pequeña Rukia, tú de verdad no puedes ser en verdad ella, es imposible, confundiéndose demasiado diciendo ¿quién? Confundiendo muchísimo más a Goku, diciendo ¿a qué te refieres Serena? ¿Todo bien?
Serena captada, miraría a Goku, diciendo digamos que, es que, anoche me pasó algo fuera de lo normal que me impidió dormir hoy, algo que me dejó aterrada y con demasiado miedo, contándole así sobre aquella muy horrible pesadilla que había tenido anoche, con aquella extraña chica junto con Cell, y todo lo que había pasado en aquel horrible traumante sueño hasta ser atacada, para después detallarle la apariencia de la extraña chica que la había aterrorizado, diciendo esa chica te juro que en verdad no sabía quién era, cuando de reveló al frente mío, parecía demasiado joven como de algunos 18 años de edad, con una túnica blanca de combate, y un hermoso rostro y cabello de color negro y pintado con color verde en algunas partes, y apariencia inocente, literalmente la chica en pocas palabras, estaba linda y muy bonita en todo, pero lo que más me llamó la atención fue su peinado porque cuando lo vi, no sé por qué pero me recordó a ti Goku, por la forma de las trenzas que llevaba, hacían una pequeña referencia a la forma de tu cabello, o algún otro familiar tuyo como alguno de tus hijos mayores, pero lo que más me asustó y me llenó de impacto, fue que muy extrañamente me dijo mamá sin ninguna explicación, y justamente en ese momento cuando traté de preguntarle el motivo sobre por qué me llamó así o quién era ella, el sueño terminó con alguien en forma de insecto de un extraño color azul marino horrible en apariencia, apareciendo justamente al frente de la chica, ahorcándome al grado de casi matarme, sin darme ninguna respuesta a mis preguntas, dejándome con la duda sobre quién era ella. Y quién era ese monstruo quien la acompañaba, y hasta incluso porque me dijo mamá, y muy extrañamente la pequeña Son Rukia, no sé por qué pero se me estaba haciendo muy parecida a ella y bastante comparable, y por eso tenía que revisarla para resolver mis dudas, porque no me era del todo normal que me estuviera afigurando muchísimo a ella con tan solo verla, y me estuviera atormentando demasiado en la mente el mismo tema, pero ahora que la revise todo, tal parece que sí tienen un gran parecido, aunque obviamente debido a que sigue en etapas de crecimiento la pequeña Rukia, hasta seguir agarrando aún poco a poco más parecido a alguien conforme siga creciendo, la verdad no te sabría confirmar si de verdad aquella chica es en verdad ella, sorprendiéndose demasiado al escuchar eso sobre aquella chica, y muchísimo más al escuchar que alguien con forma de insecto de un extraño color azul marino estuvo también involucrado, y acompañaba a la chica, al tomar como referencia a nada más y nada menos que a Cell por aquellos detalles, diciendo una chica de unos 18 años de edad, con una túnica blanca de combate, con un hermoso rostro y cabello de color negro y pintado con color verde en algunas partes, y apariencia inocente bastante parecida a mí, y un sujeto con forma de insecto de color azul marino. ¿Acaso se tratará de Cell? No comprendo aquel último punto, responderme algo, ese sujeto tenía la cara blanca y tenía manchas negras en el cuerpo, confundiéndose diciendo sí porque tenía cara blanca, manos blancas, y era azul marino en todo el cuerpo, y tenía extrañas manchas pequeñas en todo su cuerpo, con una apariencia horrible y traumante porque la pregunta, sorprendiéndose demasiado, diciendo no puede ser, era el miserable de Cell, ese es el mismo maldito que asesinó a mi esposa, es ese justamente al que me refiero es ese mismo miserable, sorprendiéndose demasiado, al escuchar que aquella criatura que la había atacado anoche al grado de terminar aterrorizándola, todo este tiempo era nada más y nada menos que el mismísimo Cell, quedando impactada al darle a entender que todo este tiempo estuvo presenciando al verdadero mismísimo Cell, junto a su verdadera apariencia, diciendo como, ¿acaso él es ese tal Cell? No puede ser en serio de verdad él era Cell. Goku muy sorprendido asintiría, diciendo exactamente es ese mismo maldito del que te cuento, pero no comprendo si dices que aquella chica es muy parecida a mi hija Rukia, porque Cell estaba ahí. ¿Qué tiene que ver con mi hija ese maldito si aquella chica que viste llega a ser en verdad ella? Serena muy confundida, diría la verdad no tengo idea Goku qué quiso decir todo eso que sufrí anoche, pero lo que te puedo decir es que si aquella chica llega a ser en verdad la pequeña Rukia, por su gran parecido, es que quizás si aquella chica en verdad llega a ser ella, que parece probable por su gran parecido que poco a poco va tomando conforme avanza su crecimiento, ese tal Cell podría estar de alguna manera comunicándose con la pequeña Rukia, o estar teniendo alguna especie de contacto con ella desde recién
recién nacida, ya que si dices que no tienes en verdad idea sobre cómo los encontró en aquel día, si se supone que no podía rastrearte, entonces debió haber sido por algo más, y es que a lo que me refiero es que posiblemente a ti no te rastreó en verdad, sino que al contrario, a lo mejor pudo haber rastreado o sentido accidentalmente a Rukia por algún extraño motivo que aún se desconoce, debido a alguna especie de posible extraño contacto que te digo que podrían estar teniendo los dos, y es por eso que pudo haberlos encontrado fácilmente y causar todo el caos que tú dices, aunque no sabría en verdad si eso tendría algo que ver sobre cómo volvió posiblemente a la vida, junto a su inesperado regreso que sigue teniendo un misterio. Todo eso tal como tú dices, la verdad esa sería mi posible teoría sobre el tema, no estoy en verdad segura de eso porque podría hasta incluso llegar a equivocarme y podría ser todo este tiempo por alguna otra razón que aún desconocemos y no por lo que yo supuestamente pienso, porque la verdad todo esto y toda esta extraña situación que estás viviendo Goku, sigue ocultando un misterio imposible de resolver, y aún no es nada seguro sacar alguna respuesta definitiva a este misterio, más que teorizar, porque te digo podríamos estar todo este tiempo nosotros equivocados, y podría llegar a ser por otra razón que aún desconocemos y sigue siendo un misterio la verdad, sorprendiéndose demasiado al escuchar todo eso, estando los dos demasiado sorprendidos, al pensar en la muy posible explicación del muy misterioso secreto regreso de Cell, junto a su muy inesperado ataque hace 6 años atrás completamente desprevenido, mientras Rukia muy confundida, diría de manera completamente inocente, ¿quién es él? ¿Acaso es un nuevo amigo nuestro? Goku sonriendo muy sorprendido, miraría a Rukia, diciendo no mi pequeña, Cell es una persona por así decirlo muy mala, peligroso para todos nosotros. Él en verdad no es alguien bueno, ni tampoco un amigo, él es alguien muy peligroso y muy malo, sorprendiéndose demasiado, diciendo de manera juguetona, y muy inocentemente, uy, qué malo ese tal Cell, ahora sí me cae muy mal ese tal Cell, porque es muy malo, entonces no quiero jugar con él porque es una persona muy mala, Goku sonriendo bastante sorprendido por la respuesta tan inocente de Rukia, asintiría, diciendo jejeje sí hija, Cell es muy malo, asintiendo, diciendo bastante malo, Serena al escuchar también la muy inocente respuesta de Rukia, también sonreiría, al grado de salirle una pequeña carcajada, encariñándose con Rukia por su gran inocencia, y por su forma tan juguetona, recordándole demasiado a Chibiusa también, diciendo jejeje igual que Chibiusa, igual de hermosa y la verdad me recuerda muchísimo a Chibiusa, no puedo evitar en verdad encariñarme con Rukia, imposible evitar encariñarme con ella, por su gran inocencia y forma tan juguetona que es bastante pegajosa jejeje, mientras Goku sonriendo, diría bueno pequeña Rukia ¿te parece si vas a jugar en la sala en lo que Serena y yo hablamos? Rukia sonriendo asintiría, diciendo claro papi, voy a seguir dibujando también, asintiendo diciendo muy bien, mientras Rukia se retiraba, dándole una linda sonrisa a Serena mientras la miraba, al igual que Serena, dándole también una hermosa sonrisa a Rukia, mientras Rukia se retiraba, dejando a Goku y Serena, mientras Serena preocupada por Rukia, diría entonces ¿qué tienes pensado hacer? Goku pensativo, mientras pensaba demasiado, diría creo que por el momento hablaré con Rukia, tendré que preguntarle sobre cómo duerme en las noches, y si sueña bien, y si de pura casualidad no viene alguien a hablar con ella o visitarla durante la noche, o hasta incluso preguntarle si se siente bien. O si se siente mal mentalmente, porque la verdad me preocupa muchísimo más su estado mental por este tema, la verdad tendré que preguntarle sobre cómo en verdad se siente, y cómo se la pasa en las noches, porque te digo que lo que más me preocupa de ella, es su estado mental porque tengo el mayor temor de que algo la esté atormentando sin que yo me dé cuenta, y pueda causarle algún comportamiento diferente y muy preocupante, y no quiero que eso suceda, no quiero que Rukia sufra un comportamiento diferente y más preocupante por aquellos posibles problemas, no voy a permitir que Rukia caiga en un mal camino, yo la verdad tengo un muy buen hermoso futuro para ella y no puedo permitir que eso se arruine por culpa del maldito de Cell, si todo esto llega a ser cierto, yo como un verdadero padre tengo que actuar primero antes de que alguien más lo haga, ningún maldito se va a atrever a tocar a mi propia hija si yo estoy aquí, nadie me la va a tocar o hacerla entrar en un camino diferente, al que yo busco para ella, y tal parece que Cell está entre aquella gente, y
y es algo que no voy a permitirle a ese miserable de Cell si es que lo llego a topar de nuevo, asintiendo diciendo ya veo, me parece bien la idea, la verdad estoy de acuerdo con eso, asintiendo diciendo ok, mientras Serena diría oye Goku por cierto, ¿te gustaría que yo misma les preparara algo de comer junto con Chibiusa aprovechando que estoy aquí? Confundiéndose demasiado, diciendo ¿por qué? Serena sonriendo diría no sé la verdad ahora que me siento como nueva, bien todo gracias al café que preparaste, tengo muchísimas ganas de cocinarles algo de comer a ti y a Rukia, andale di que sí me gustaría que pruebes mi comida, por favor di que sí, te juro que te va a encantar y no te vas a arrepentir. Mientras Goku muy confundido lo pensaba demasiado, diciendo no sé Serena no estoy seguro la verdad, me daría muchísima pena que cocinaras algo por mí, de verdad me haría sentir muy mal eso de mi parte, pero Serena diría ay animo Goku venga, no te preocupes yo misma te lo estoy ofreciendo con verdad y totalmente en serio, estoy dispuesta a cocinar ahora por ustedes el día de hoy, por favor me lo permites. Andale di que sí. Te lo estoy ofreciendo con serio, ¿me permites que ahora yo prepare la comida por ti? ¿Puedo? Te lo ofrezco con todo mi cariño mientras Rukia sonriendo diría sí papi, deja que la señorita Serena prepare la comida el día de hoy, por favor papi di que sí, me encantaría de verdad que la señorita Serena nos cocine algo de comer, me gustaría de verdad ver cómo cocina ella, por favor di que sí, por favor andale papi, puede hacerlo. Mientras Goku después de estarlo pensando demasiado, sonreiría, diciendo está bien Serena, tú ganas, acepto entonces, provocando que Serena al escuchar que Goku sí había aceptado, se sentiría feliz, diciendo yupi, genial, eso quería escuchar, qué bueno que de verdad aceptaste mi propuesta, de verdad me alegro muchísimo que si aceptaste, estoy de verdad feliz, te juro que no te vas a arrepentir, Goku sonreiría algo sorprendido por la reacción de Serena, jejeje no te preocupes Serena, por cierto ¿dónde está Rini? Serena diría está con las demás chicas de mi grupo, por así decirlo me habían invitado a salir en la mañana a pasar un buen rato con ellas en el parque que está cerca de aquí, pero como tenía pensado dirigirme aquí a tu casa para poder hablar contigo, y por el estado tan fatal en el que estaba en la mañana, lamentablemente me tuve que negar por aquello mismo, pero Rini sí quiso salir con ellas, y en este momento ya no debe tardar mucho en llegar aquí con la ayuda de mi amiga Mizuno que la está acompañando de regreso. Espero de verdad que Chibiusa no se tarde mucho en llegar porque ya casi es la hora de la comida, y la verdad no me gustaría que llegue tarde, ojalá y llegue lo antes posible, Goku diría ya veo, espero que de verdad Rini no se tarde mucho, porque la verdad no me gustaría que llegue tarde para comer, asintiendo diciendo lo mismo digo, es lo que más me preocupa, de igual manera espero que esté bien y llegue segura como siempre porque no siempre se me suele separar de esa manera, normalmente salimos siempre las dos juntas de paseo, Rukia diría ¿quién es Rini? Goku sonriendo diría Rini es la hija de Serena pequeña Rukia, bueno es más mayor que tú pero creo que sí se llevarán bastante bien las dos, Rukia sonriendo diría ya veo, así que nueva amiga. Wow ya me gustaría conocerla jijiji, así sonriendo, al igual que Serena, mientras se dirigía hacia la cocina dispuesta a preparar una muy deliciosa comida para Goku y Rukia, con el objetivo de sorprender a Goku, mientras seguía esperando a que Chibiusa regrese para que Chibiusa disfrute también del momento con ellos mientras juntaba los ingredientes necesarios para la comida que estaba por preocupar, mientras seguía esperando a Chibiusa, diciendo muy bien aquí voy, Goku de verdad se quedará sin palabras. La verdad también hago esto para apoyar con Goku y hacerlo sentir feliz, en su muy complicada situación actual en la que se encuentra, para que así nunca se sienta del todo solo y que puede contar con todo mi apoyo, de verdad espero conseguir hacer a Goku con feliz de nuevo como siempre, me gustaría de verdad verlo sonreír de nuevo como en su pasada vida, cuando era feliz y totalmente sonriente, puedo de verdad hacerlo, sé que puedo, y este es el primer paso para conseguirlo, de verdad prometo no fallarle, y haré siempre todo lo posible para hacerlo sentir feliz siempre, y bueno aquí voy, hora de preparar la comida en lo que Chibiusa regresa, de verdad espero que no tarde mucho, ojalá y regrese sana y salva como siempre, empezando así a preparar la comida, pero mientras tanto en la base de la Jump Force, se vería de repente a nada más y nada menos que a Shoto Todoroki llegando a lo que parecía ser a la base de la Jump Force, después de recibir una extraña comunicación de Sabo que le pedía
quería verlo en la base porque necesitaba hablar con él urgentemente sobre el tema de All for One, llegando a la entrada de la base con completa seriedad, mientras observaba nada más y nada menos que a Sabo esperándolo en la entrada, saliendo de la base para recibirlo, diciendo ¿por qué me llamaste Sabo? Sabo mientras se acercaba a Todoroki, diría hola Todoroki, me alegro mucho que hayas venido y recibido mi mensaje, necesito que me ayudes en alguna cosa algo importante, y tal vez sorprendente para ti, confundiéndose, diciendo ¿en serio? ¿Y de qué se trata aquella sorpresa? Sabo diría ya verás Todoroki, por favor acompáñame, tengo una visita que te pueda resolver tus dudas, sígueme, confundiéndose mientras aceptaba bastante dudoso, acompañando a Sabo, pasando algunos minutos, viéndose a Sabo y Todoroki en un ascensor subiendo a lo que parecía ser al piso donde estaban las cárceles de la base, mientras Todoroki seguía subiendo en el ascensor junto con Sabo, diría y dime Sabo, aquella visita sorpresa que dices, ¿lo conocemos? Sabo diría la verdad para nosotros es desconocido, pero para ti seguramente te será más que reconocido cuando lo veas. Todoroki al escuchar eso simplemente se quedaría callado en seriedad, diciendo con que sí. Ya me lo imagino entonces, no me sorprendería que fuera alguien de la academia porque ya van varios imbéciles que terminan mal por ser demasiado ingenuos y bastante estúpidos mentalmente en varias de sus actividades, subiendo así al piso que en verdad buscaban subir, mientras las puertas del ascensor se abrían al llegar al destino, para después presenciarse una zona de prisión llena de cárceles y demasiada seguridad por completo por todos lados, con demasiados delincuentes muy peligrosos en una que otra cárcel, observando a Sabo y Todoroki entrar, sorprendiéndose demasiado, al grado de empezar a gritar y insultar demasiado a Sabo y Shoto muy sorprendidos, y a la vez suplicándole a Sabo múltiples veces que los dejara salir, pero lo más impactante, eran que varios de esos muy peligrosos delincuentes encerrados, eran reconocidos y bastante familiares para los protagonistas, y para todo el grupo de la Jump Force que alguna vez habían enfrentado en el pasado cada quien, mientras Sabo y Todoroki simplemente ignoraban los comentarios de los delincuentes, y muchísimo más Sabo, mientras pasaban como si nada a la zona con seriedad, mientras Sabo observaba con seriedad a los delincuentes que siempre lo llamaban y lo insultaban muy sorprendidos, mientras caminaba junto con Todoroki mientras los delincuentes los observaban pasando por la zona muy sorprendidos, y bastante molestos, mientras Todoroki de repente amenazaba que a los delincuentes que se ponían de repente agresivos, cargando fuego y hielo en sus dos manos, en su contra para que todos se calmen, al igual que Sabo, amenazando los dos a todos los delincuentes que se ponían agresivos y ofensivos contra ellos mientras seguían caminando por la zona, al grado de provocarles pánico a los delincuentes, al grado de verse solamente como los delincuentes por todo el miedo que los recorría se calmaban mejor, quedándose callados, mientras Sabo diría si me gusta, que se queden con la boca cerrada, así se ven mucho mejor, Todoroki diría lo mismo digo, se ven más amigable callados, porque eso me demuestra que en verdad no quieren que les queme o les congele el trasero por hacerme enfadar, mientras los dos seguían yendo por su mismo camino de la zona, al grado de llegar definitivamente a la verdadera cárcel que en verdad buscaban en toda la zona de prisión, sorprendiendo demasiado a Todoroki al ver al que estaba ahí encerrado, diciendo pero que... Esto de verdad debe ser un mal chiste de parte de este tonto, viendo así a nada más y nada menos que a All for One, encerrado en aquella cárcel, con una ropa diferente de color naranja de prisionero, con unas esposas en las manos, sentado en una silla que estaba a su alcance, mientras Sabo diría es el de quien te hablaba y que decía que conocía tu academia y tenía demasiada conexión con ustedes de alguna manera, y que los conocía desde hace mucho tiempo, lo encontramos ocultándose en el antiguo destruido asentamiento de Riser mientras tratábamos de investigar el asentamiento, para tratar de averiguar y buscar la verdadera causa de la muy extraña misteriosa desaparición de Riser, atormentándonos con distintas maneras con propósito, no sé por qué junto a otro sujeto que formaba parte de los titanes, que también se encuentra por aquí llamado Mandíbula, supuestamente para encontrar y atrapar al verdadero responsable que se llevó a Riser asesinando a demasiada gente, para supuestamente conseguirlo a su propia manera, y solamente provocaron que terminaran aquí bajo arresto por causar delincuencia oculta, y actualmente aún estamos pensando qué hacer con ellos por el momento, no sé si se te haga reconocido.
porque la verdad necesitaba tu ayuda para poder comunicarnos mejor con él, y entender sus verdaderos motivos. Todoroki mientras observaba a All for One con curiosidad, pareciendo no estar para nada sorprendido al verlo, diría es All for One, un viejo rival que nos causó demasiados problemas en su momento si no hubiese sido por All Might. No me esperaba verlo de nuevo después de mucho tiempo desde la última vez que lo vi, la verdad no ha cambiado nada, me lo imaginaba más viejo y maduro, lo único que me sorprende es que haya terminado tan fácilmente aquí en prisión, porque algo me dice que el imbécil se confió con su delincuencia secreta por estar nada más jugando al escondite. Sabo diría entre comillas sí, la verdad no te mentiré, pero en verdad fue Yuji quien en verdad lo atrapó y lo trajo aquí, después de que los encontramos, sorprendiéndose demasiado, diciendo como en serio, ¿acaso estás bromeando verdad? Me parece como imposible creer que Yuji fue quien en verdad atrapó a este tonto, ¿estás jugando verdad? Sabo diría no Todoroki, hablo con serio, no estoy para nada jugando, es la verdad, Yuji fue quien en verdad lo atrapó y lo transportó aquí sin ninguna ayuda, sorprendiéndose demasiado, diciendo no puede, ¿en serio? Vaya qué idiota, en serio qué idiota de parte de All for One, no puede ser que alguien como Yuji haya conseguido atraparlo, me es como imposible creer escuchar algo así, qué tonto de verdad, ojalá hubiera visto eso, tienes suerte que yo sí soy demasiado honesto para creértela, y no soy como los demás que si hubieran escuchado esto, hubiera sido diferente, Sabo diría pues si de igual manera es lo que pasó en verdad, y Yuji se lo tomó serio en aquel momento al igual que Akeno con el otro sujeto. Desde un principio sabía que ibas a reaccionar así al conocerte perfectamente, aunque con demasiada honestidad de tu parte, mientras de repente All for One los volteaba a ver, sorprendiéndose demasiado al ver a nada más y nada menos que a Todoroki, diciendo pero qué. ¿Shoto Todoroki eres tú? Todoroki diría que onda All for One, ¿qué pasó? ¿Te pateó el trasero un adolescente con cartas o qué? ¿Qué pasó ahí amigo? ¿Dónde quedó tu lado intimidante? Ahora qué pasó que has terminado ahora aquí. ¿No te cansas de estarte metiendo en problemas a cada momento? ¿A qué fue ahora aquella delincuencia silenciosa que supuestamente te iba a arreglar tus problemas con ellos? Sorprendiéndose, diciendo Shoto Todoroki, ¿cuánto tiempo sin verte? No me esperaba en absoluto que tú también fueras parte de este muy secreto grupo de la Jump Force, ahora sí tú me has sorprendido de verdad, pero a la vez me decepciona ver cómo no has cambiado absolutamente nada, sigues siendo igual que antes, ni siquiera has tenido ningún cambio importante, Todoroki diría pues obviamente no, sigo siendo el mismo sujeto de siempre que viene siempre a hacer su trabajo necesario, pero no me saques del tema, respóndeme mis preguntas, ¿a poco es verdad lo que me contó Sabo? ¿A poco es verdad que Yuji fue quien te dio tu merecido esta vez hasta traerte aquí? Porque la verdad me cuesta demasiado creerlo, ver como alguien tan poderoso como tú fue fácilmente atrapado por uno de nuestros aliados más chicos de todo el grupo. All for One diría pues lamentablemente fue así tonto, esta vez sufrí la peor humillación de mi vida, por cometer un falso crimen que yo mismo pensé que era realmente necesario hacerlo para descubrir al verdadero idiota que se llevó a Riser hasta que terminé aquí, todo por aquel chico de las cartas que se burló con mi cara cuando lo tenía justamente listo para hacerlo polvo, hasta que me dio una acción que tendré que aprender de manera obligatoria si quiero salir de aquí lo más pronto posible, y no es lo que tú piensas Todoroki, no fue por el motivo que tú piensas, tal vez me había confiado un poco esta vez, porque ese tal Yuji parecía no ser para nada tonto contra oponentes como yo, literalmente el muchacho es más inteligente y bastante valiente que yo, me terminó sometiendo él mismo, y justamente cuando estaba usando gran parte de mi poder de igual manera me derrotó, no estaba confiado, literalmente yo estaba yendo serio, estaba dispuesto a hacer mi trabajo de siempre, pero no sé qué pasó que ese tal Yuji me terminó derrotando a mí con una de sus cartas, y terminé aquí poco después, y la razón por la cual terminé aquí fue por cometer una delincuencia oculta en el asentamiento de Riser, y ser cómplice de varias víctimas ahí junto con otro sujeto que me acompañaba, al haber pensado los dos que así íbamos a conseguir de manera fácil y rápida
encontrar al verdadero imbécil que se llevó a Riser a arrancarle toda la cabeza entera, hasta que fui encontrado y descubierto por tu patético grupo de la Hunt Force tiempo después, que no sabía en verdad por qué habían entrado a investigar el asentamiento de Riser los muy imbéciles, al tener ellos supuestamente el mismo objetivo que nosotros, y fuimos arrestados por 2 integrantes del grupo, sin darnos oportunidad que pudiéramos hacer nada para defendernos o escaparnos, al haber sido descubiertos por primera vez por alguien, y hasta incluso ni siquiera nos dieron la oportunidad de explicar el suceso con nosotros junto a nuestro motivo hasta que terminamos aquí, donde supuestamente podíamos ahora sí hablar. Seguramente ya te lo debieron haber explicado, y si es así entonces ya sabes por qué estoy aquí, sorprendiéndose, diciendo ya veo así que has metido como siempre la pata, pero de la manera más tonta posible. No sabría si sorprenderme por el motivo por el cual estás aquí, y se puede saber por qué estabas del todo interesado en atrapar al delincuente que se llevó a Riser. ¿Cuáles eran tus motivos para perseguirlo antes que nosotros? ¿Acaso conoces al verdadero responsable de toda esta controversia causada ante todo el gobierno? ¿O cuáles eran tus verdaderas intenciones con Riser? All for One diría lo hacía porque me había llamado con atención cuando me enteré que el idiota que se lo llevó no era ningún ser humano o algún habitante de la Tierra, sino que pudo haber sido alguna otra especie de raza terrestre que Riser accidentalmente pudo haber traído o invocado hacia él accidentalmente de algún otro lado desconocido, que se ocultaba todo este tiempo, y pues obviamente me había llamado la atención aquel extraño suceso, porque tenía pensado en investigar al responsable y robar su sangre si es que conseguía atraparlo, para conseguir ubicar aquel extraño lugar de donde había salido, y hacerlo con mío. Ni siquiera lo conozco, pero su historia es lo que más me llamó la atención cuando me enteré sobre el verdadero posible motivo de la desaparición de Riser, ya que en ese momento estaba buscando algo nuevo que me ayude a recuperarme después de las lecciones recibidas por ustedes, y Riser después de liberarme y traerme de vuelta por algún motivo, fue un punto muy importante para ayudarme con aquel problema que tenía, y más porque la desaparición de Riser no estaba entre mis planes originales. Normalmente te digo que Riser tuvo algo que ver con mi regreso, y me ofreció formar una nueva banda oscura para cometer algo catastrófico y buscar venganza contra ustedes, a cambio de recuperar todo mi poder perdido por culpa de ustedes, y cuando me enteré sobre su desaparición, me di cuenta que mis planes para volver a recuperarme nuevo, habían sido estropeados por aquel suceso, y me quedaría sin esperanzas para volver a ser el de siempre igual de intimidante. Por toda mi furia, hice lo que hice para tratar de buscar al verdadero responsable que se lo llevó, para después seguirlo y matarlo al idiota, y como siempre no fue así, y pues terminé aquí por ustedes, sorprendiéndose, diciendo ya veo así que todo está polémica hacia ti al ser cómplice de Riser. Todo este tiempo fue simplemente para buscar una cura hacia ti con un trato que habías formado con Riser. All for One diría efectivamente, y por eso estoy aquí Todoroki. Por el momento no tengo nada en su contra de todos ustedes, después de una larga plática que tuve con tu líder Sabo, porque me propusieron un mejor trato, de conseguir alguna cura mejor que la que buscaba, si cumplía las normas de aquí y hacía todo lo que me pedían, a cambio de que mi salida de la cárcel sea más rápida, y me den aquel medicamento necesario para mí. La verdad, al siguiente día después de ser encerrado aquí, estuvimos en una larga plática Sabo y Yuji, y yo hasta llegar a aquel acuerdo, dependiendo todo de mis comportamientos. Todoroki diría ya veo, entonces no debería sorprenderme todo lo demás después de todo, aunque me suena demasiado estúpido el motivo de todo tu alboroto que tanto sonaba y provocabas. La verdad no tiene ningún sentido, que por una simple cura hayas llegado tan lejos hasta terminar aquí, y todo por culpa de las trampas sucias de Riser. Pero bueno, si de verdad te están ofreciendo algo en cambio aquí, entonces por el momento te la perdono, pero si rompes las reglas que te propusieron entonces ahí sí habrán problemas. Asintiendo diciendo sí lo sé, ya me lo dijeron muchas veces, y eso intento. Todoroki diría pues más te vale, de igual manera te estaré vigilando cada vez que pase por aquí. All for One diría así como sea, asintiendo, haciéndole señas a Sabo, de que ya habían terminado, asintiendo, mientras se retiraban los dos, mientras Sabo diría y bien que te dijo.
Todoroki con piedad, diría que todo fue por una estúpida cura para el que Riser le había propuesto si aceptaba formar una nueva banda con él, y hacía lo que se le pedía, hasta que pasó el muy extraño misterioso suceso de la desaparición de Riser y eso provocó que All for One se volviera loco, y causara todo aquel alboroto en la ciudad y en el asentamiento de Riser que ustedes han sufrido cuando fueron a investigarla, contándole así los verdaderos motivos de All for One, junto a sus verdaderas intenciones según todo lo explicado por All for One, sorprendiéndose, diciendo en serio, con razón se me hacía muy raro que se haya involucrado en la controversia, su cara de mala pinta hasta me lo decía todo desde el principio, no me sorprende que alguien como él tenga aquella intención contra aquellos extraños sucesos, al ser supuestamente nuevas razas que nunca habíamos conocido en su momento, y pues que alguien como All for One quiera apoderarse del lugar de donde proviene aquella nueva extraña raza terrestre totalmente nueva que se llevaron a Riser por alguna estupidez que cometió accidentalmente para traerlo o invocarlos. La verdad es bastante normal que a cualquiera le llame la atención y quiera saber más sobre ellos. Todoroki diría literalmente tienes demasiada razón, y conociendo perfectamente a All for One, pues la verdad no me sería del todo sorpresa que por eso había causado semejante desastre controversial, ya que All for One siempre fue así en su momento y normalmente le gusta estar metiendo el pie izquierdo cada cierto momento, por algo que siempre le llama la atención, y lo trata de conseguir de la manera menos inteligente posible, aunque he vivido hasta incluso con gente con motivos peores que All for One, pero con All for One la verdad es otro tema bastante diferente a estos, porque sus motivos fueron siempre bastante diferentes y más tontos de lo imaginado, y verlo aquí encerrado después de mucho tiempo desde la última vez que lo derrotamos, la verdad me agarró por sorpresa, pero cuando entendí sus motivos gran parte de mis dudas se fueron al diablo. Sabo diría pues la verdad suele pasar siempre, no es algo que nunca pueda seguir ocurriendo de aquí a más adelante, personas como él siempre tendrán la cabeza demasiado hueca hasta entender sus motivos, aunque yo siga con dudas sobre todo el tema, de igual manera poco a poco voy entendiendo con todas las pistas que voy descubriendo la verdadera causa de aquel extraño suceso, junto a la misteriosa desaparición de Riser, y actualmente parece ser que tengo las respuestas definitivas en las que estoy por trabajar en estos momentos en mi oficina con todo lo que encontré en el asentamiento de Riser, pero bueno Todoroki me voy a dirigir a la oficina para empezar a trabajar con aquellas últimas pistas que tienen que ser esta vez definitivas que encontré en el asentamiento de Riser, para ya por fin poder resolver todo este misterio, de mientras ya sabes cómo manejarte muy bien en la base y ya sabes dónde está cada rincón, por si gustas quedarte aquí en la base, Todoroki diría de acuerdo de igual manera, me quedaré aquí en la base un buen rato para descansar, pero bueno, mucha suerte con eso, asintiendo diciendo así será, nos vemos en un rato Todoroki, así retirándose, mientras Todoroki simplemente pensaría en volver al ascensor para bajar al primer piso de la base de la Jump Force, para dirigirse a la cafetería de la base, diciendo bueno voy a ver qué venden aún en la cafetería porque la verdad no he comido antes de venir aquí y ando bastante hambriento, ojalá y vendan algo que sí me llene el estómago acompañado también de un café, pero de repente Todoroki mientras se dirigía hacia el ascensor, de repente escucharía una voz reconocida por él, diciendo Todoroki hola me alegro mucho de verdad verte, ¿cómo estás? Sorprendiéndose, mientras volteaba, viendo a nada más y nada menos que a Akeno, teniendo el cabello algo mojado, y pareciendo estar bastante arreglada en temas de atuendo, al haberse dado un baño después de regresar de su pasada misión en el asentamiento de Riser, sorprendiéndose demasiado, diciendo a Akeno, vaya qué sorpresa, no me esperaba verte por aquí. Akeno sonriendo diría jejeje es que andaba ocupada haciendo algunas tareas por aquí después de bañarme hasta que te encontré, y dime qué te trae por aquí. Todoroki diría pues vine aquí para hablar con All for One después de ser llamado por Sabo para tratar de entender ahora sus nuevas motivaciones, al llevarme la gran sorpresa de que lo habían atrapado y descubierto por delincuente secreto, y que Yuji fue quien le pateó el trasero esta vez por imbécil, al haber estado involucrado todo este tiempo en la desaparición de mucha gente tras la desaparición de Riser, y pues tuve que venir aquí para entender sus nuevos motivos, sorprendiéndose, diciendo All for One. Caray, ¿a poco tú lo conoces?
Todoroki diría si la verdad es una larga historia que vivimos con él, solo te diré que es un viejo rival que nos causó demasiados problemas en su momento, un ser bastante intimidante y muy arrogante, tuvimos demasiadas dificultades para deshacernos de él, si no hubiese sido por All Might, y volverlo a ver después de mucho tiempo, no es algo que la verdad me sorprenda, porque ya estoy acostumbrado sobre cómo All for One siempre suele meter el pie izquierdo de la manera más estúpida posible, aunque sus motivaciones para causar y empeorar mucho más toda esta controversia que se sigue desatando por toda la ciudad por la muy extraña desaparición de Riser, que lo obligaron a terminar aquí encerrado, me llegaron a sorprender, y me dejaron mucho que desear de parte de All for One, pero a la vez me resolvió varias dudas que tenía en la mente, pero no puedo evitar pensar que fue una estupidez todo lo que me dijo, sorprendiéndose, diciendo ya veo, la verdad no me esperaba que ustedes dos se conocieran, eso sí me agarró que por sorpresa, pero bueno al menos estuvo muy bien que hablaras con él para entender sus verdaderos motivos y causas, ya que así podemos entenderlo mejor, y así nos demos alguna idea sobre qué podemos hacer en verdad con él más adelante, porque actualmente estamos pensando en hacerle una cura diferente y nueva a la que busca, dependiendo si él sigue todas las normas y hace todo lo que se le pida. Todoroki diría si Sabo me dijo lo mismo, es algo que dudo bastante, pero a ver si esta vez All for One me sorprende, asintiendo, diciéndolo entiendo Todoroki, ¿y a dónde ibas en este momento? Todoroki diría tengo pensando en ir a la cafetería de la base, para pedir algo para comer, porque la verdad no he comido nada antes de venir aquí, ¿gustas acompañarme? Si quieres también nos tomamos un café ahí. Akeno sonriendo diría jejeje claro que sí, me encantaría Todoroki la verdad también estoy algo hambrienta por todas mis tareas de aquí que recién terminé, andando, asintiendo, diciendo de acuerdo, entrando los dos al ascensor para bajar al primer piso de la base, tomando rumbo hacia la cafetería los dos, mientras seguían hablando los dos, pero mientras tanto con Sabo, se vería Sabo en la oficina de la base, pareciendo estar introduciendo alguna grabación de las cámaras de seguridad que se había traído del asentamiento de Riser, mientras desarmaba las demás cámaras de seguridad para sacar las grabaciones que tenían dentro, introduciendo el primero que había sacado en su computadora, diciendo muy bien, vamos a ver cuál era todo este tiempo el verdadero misterio tan secreto que no quieren que veamos, colocando así la primera grabación en su computadora de trabajo, después de introducir las últimas, empezando así a procesar la carga de la grabación, de manera algo lenta muy extrañamente, como si lo que estuviera por ver fuera algo con peligroso y grande, mientras observaba como el proceso de todos los archivos extraídos, parecía muy extrañamente estar bastante cansado, dando un gran bostezo de cansancio, al haber sido un largo día de trabajo sin descanso mucho más para él, después de la misión que tuvieron en el asentamiento de Riser, y muchísimo más al no haber dormido para nada en la noche de ayer, provocando que después varios segundos, Sabo ya no soportar el sueño, terminara dormido en el escritorio, con el proceso de los archivos de las cámaras en la computadora aún avanzando, quedándose dormido en el escritorio, pasando así varios minutos y un buen rato, pero de repente, Sabo mientras dormía de repente entraría muy extrañamente en un extraño sueño, provocando que de repente mientras tanto en aquel extraño sueño, se viera de repente a nada más y nada menos que a Sabo despertando de repente impactado, con un extraño atuendo y vestimenta apocalíptica y de supervivencia, y estando golpeado y dañado de la cara, como si alguien lo hubiese atrapado y torturado mientras vivía, y andaba muy extrañamente por un mundo apocalíptico junto a los demás integrantes de la Jump Force antes de ser muy extrañamente atrapado, despertando de repente en lo que parecía ser en una extraña cueva con pena de sangre en todas las paredes y demasiados cadáveres decapitados y destrozados por todos lados de la zona, pero lo más impactante, era que estaba atrapado con unas cadenas sujetando sus brazos, sorprendiéndose demasiado, mientras trataba de soltarse muy sorprendido de aquellas cadenas, diciendo pero qué mierda. ¿Pero qué es esto? ¿Dónde carajos estoy? ¿Qué fue lo que me pasó? Estando sorprendido, y muchísimo más al ver nada más y nada menos que los cadáveres decapitados sin vida de Yuji y Serena y Kakashi Todoroki y todos los demás integrantes de la Jump Force, y algunos cuerpos desconocidos también, diciendo compactado chicos. No, pero ¿qué está pasando aquí? Maldición, ¿qué es esto? ¿Qué este lugar? ¿Quién nos hizo esto?
mientras hacía desesperado todo lo imposible para tratar de soltarse, pero tras observar hacia el centro, de repente observaría a unos extraños sujetos oscuros, con una apariencia horrorífica y bastante intimidante, observándolo fijamente, en la entrada, sorprendiéndose demasiado, muy enfadado y impactado, gritando: ¿y ustedes quién demonios son? ¿Qué le hicieron a mi equipo, malditos? Me las van a pagar, pero de repente justamente en ese momento, justamente detrás de aquellos extraños oscuros sujetos, pasaría algo inesperado y impactante, que había aterrorizado con Sabo, viendo de repente a nada más y nada menos que a Goku aterrizando de repente detrás de aquellos oscuros sujetos, de una manera tal, y muy bruscamente, con una mirada oscura, teniendo de repente un comportamiento diferente, y oscuro, mientras caminaba de repente de manera intencional a Sabo, con la misma muy terrorífica mirada, con aquellos extraños sujetos oscuros, abriéndole de repente el paso a Goku, sorprendiendo demasiado a Sabo, confundido, y bastante aterrado por el suceso, sin comprender aún qué estaba en verdad sucediendo, mientras Goku de repente, después de decapitar a los últimos prisioneros que quedaban aparte de Sabo, de manera tal y completamente sangrienta, de repente al acercarse Sabo, mirándolo con una expresión horrorífica y con cura, le mostraría su sombrero a Sabo, cobadado y triste, sorprendiéndose demasiado, aterrado y bastante confundido, diciendo: Goku, ¿qué significa esto? Pero, ¿qué has hecho? ¿Qué fue lo que hiciste, Goku? ¿Por qué lo hiciste? ¿Pero qué te hemos hecho para que nos hagas esto? Pero Goku, triste y confadado, diría ella, era lo único que me quedaba en mi vida, y tú me la arrebataste, preparando de repente su puño, confundiéndose demasiado, diciendo confundido y aterrado: Goku, por favor, espera, no es lo que tú piensas. Pero Goku de repente terminaría atacándolo, decapitándolo completamente brutal, escuchándose el muy fuerte grito de sufrimiento de Sabo, provocando que de repente Sabo despierte completamente asustado, pero tras despertar, de repente escucharía una extraña voz conocida por él, junto a un extraño portal cubierto de temática apocalíptica, gritando de repente: Sabo, Sabo, escúchame, Sabo, confundiéndose demasiado, mientras volteaba, viendo de repente a un extraño sujeto conocido, y bastante nuevo para él, pareciendo estar portando una extraña vestimenta de color rojo collado y manchado de polvo, junto a una extraña armadura plateada también completa, y manchada completamente de polvo, al grado de darle una apariencia de apocalíptica, mientras detrás suyo había un extraño portal con una muy extraña temática apocalíptica, pareciendo estar tratando de devolverlo hacia de donde vino, de manera brusca, mientras aquel extraño sujeto diría: es Rukia, es la pequeña Son Rukia, ella es la clave, ella es la verdadera clave, es demasiado pronto. Es demasiado pronto, tenías razón sobre él, siempre has tenido toda la razón sobre él, témele, tienes que temerle, Sabo, debimos siempre haberte escuchado desde el principio y esto no estaría pasando, encuéntranos, Sabo, tienes que encontrarnos, tienes que evitar cometer el mismo error que todos nosotros hemos cometido con él, cuando llegue de nuevo el momento, Sabo, confundiéndose demasiado, provocando que Sabo termine despertando de golpe, gritando del susto, asustado y bastante confundido, sin entender qué había pasado, estando confundido, y bastante asustado, al no entender del todo qué había pasado, mientras solamente observaba cómo todo estaba en orden, como si nunca hubiera pasado nada, como si en verdad solamente hubiese sido una horrible pesadilla, aunque para Sabo muy extrañamente parecía estar dudando muchísimo de eso, como si para él en verdad no fuera así, estando confundido, y bastante asustado, al grado de empezar a tener demasiadas sobre lo sucedido, mientras observaba cómo el proceso de los archivos que había extraído de las grabaciones de las cámaras de seguridad se habían completado al 100%, mientras Sabo, aún confundido y bastante asustado por lo más reciente sucedido, abriría aquellos extraños archivos aún con demasiadas dudas sobre qué había en verdad pasado, abriendo aquellas las grabaciones extraídas en la computadora, para después reproducir la primera grabación que había encontrado primero, con el único objetivo de averiguar qué había en verdad pasado con Riser, provocando que tras reproducir aquel video extraído, de repente termine presenciando toda la verdad que se ocultaba todo este tiempo, sorprendiéndose demasiado al presenciar algo
algo brutal, y de nuevo, fuera completamente de lo normal, viendo de repente en aquella grabación, nada más y nada menos a Riser cañado y sangrado de gravedad, en la misma oficina oscura, donde habían encontrado los restos de la oficina de Riser, muy extrañamente arrastrándose, como si estuviera tratando de escapar de alguien, y a la vez suplicando que lo dejaran en paz, tras ser muy brutalmente estrellado por alguien que lo estaba atacando, diciendo asustado, por favor no me hagan nada, yo no tengo lo que en verdad están buscando, por favor se los juro, déjenme tranquilo, lárguense sea quienes sean, imbéciles, ni siquiera sé lo que en verdad buscan, tontos, no sé qué quieren de mí, pero aléjense. Pero de repente se presenciaría como de repente al frente de Riser, mientras suplicaba muy extrañamente que lo dejen en paz, aterrado, algo bastante sorprendente para Sabo, que había llamado su atención, viendo de repente una extraña silueta acercándose de manera intencional a Riser, que parecía ser la figura de algún humano por el gran parecido de aquella silueta que caminaba hacia Riser, pero tras revelarse todo sería todo lo contrario, presenciándose de repente como aquella extraña silueta que se acercaba a Riser, se terminaba revelando entre todas las sombras, mostrando un poco la apariencia del extraño sujeto de espaldas, con Riser gritando muy fuertemente del miedo, sorprendiendo demasiado a Sabo, al ver al sujeto, y por todo lo que estaba viendo solamente como la grabación se cortaba justamente cuando aquel extraño oscuro sujeto había tomado del cuello a Riser, con Riser gritando como aterrado, dejando a Sabo sorprendido por el suceso, y a la vez estando completamente confundido por el extraño sujeto responsable que había visto revelarse al final, que lo había llenado de confusión, ya que con lo muy poco que había podido verlo en temas de apariencia, que era como extraña de parte del extraño oscuro sujeto, le había dejado demasiadas dudas sobre quién en verdad había sido y quién era en verdad aquel extraño oscuro responsable, mientras miraba el segundo video muy sorprendido y impactado por lo que estaba viendo, pero en la segunda grabación presenciaría de algo terrorífico y oscuro, que lo habían sorprendido, que había resuelto algunas dudas que tenía, diciendo pero que, presenciando así en aquella siguiente grabación, la misma muy oscura habitación donde era originalmente la oficina de Riser, donde se había llevado a cabo todo el verdadero desastre con Riser, presenciando de repente justamente ahí, a un mismo extraño terrorífico oscuro sujeto, pareciendo estar mirando a alguien bastante parecido a él, pareciendo de repente el otro extraño oscuro sujeto, golpeando a alguien tirado en el suelo de manera tal, que muy probablemente podría ser Riser, mientras de repente el otro extraño oscuro sujeto que miraba el suceso, mientras parecía estar llevando en las manos algo cortante de un extraño brillo de color mirando, de repente miraría hacia la cámara de una manera terrorífica, acercándose de repente hacia la cámara para después golpear la cámara, cortando de repente la grabación de manera brusca, sorprendiéndose demasiado compactado por el suceso aterrador, y muchísimo más por la apariencia del muy extraño oscuro responsable, justamente cuando había volteado a la cámara, al darle a entender definitivamente que aquellos extraños oscuros sujetos, no eran para nada seres humanos, ni tampoco alguna raza terrestre que ya conocían, siendo nuevo para ellos aquella nueva raza que apenas Sabo pudo tan solo presenciar por unos segundos, mientras en el resto de las grabaciones simplemente se vería como Riser era muy brutalmente perseguido por aquella misma extraña oscura raza terrestre, por todo el asentamiento, al grado de provocar todo aquel muy brutal desastre, destrucción y oscuridad en todo el asentamiento de Riser, hasta llegar a ser atrapado por aquellos mismos oscuros sujetos, y causar un desastre en todo el asentamiento, destruyéndolo todo, por toda la persecución contra Riser, sorprendiéndose demasiado, tras terminar de verlo todo junto a toda la verdad, provocándole un gran impacto y definitivamente un vado a Sabo al presenciarlo todo el mismo, aún lleno de confusión por lo que estaba viendo, después de terminar de verlo todo, causándole un enfado y definitivamente un pacto, mientras parecía estar investigando y analizando las apariencias de los verdaderos oscuros responsables del secuestro de Riser entre toda la oscuridad de las grabaciones, con muchísimo detalle y con fondo en todas las grabaciones por varios minutos, notando de repente un gran parecido oscuro a aquellos mismos extraños oscuros sujetos que había visto en su más reciente pesadilla muy extrañamente con Goku, siéndoles muy extrañamente
bastante parecidos con lo muy poco que podía tan solo verlos, sorprendiéndose demasiado al notar el parecido, con lo muy poco que alcanzaba a verlos, diciendo muy sorprendido, no puede ser, maldición, entonces serán en verdad ellos. ¿Y qué estarán en verdad buscando aquí en la tierra? ¿Qué querrán en verdad estos extraños visitantes? ¿O porque los estoy empezando a ver hasta incluso en sueños? Esto no ningún tiene sentido, malditos, ¿quiénes serán en verdad ustedes? Me pregunto qué estarán en verdad buscando, o al menos saber qué quieren en verdad, aunque algo me da muy mala pinta, ¿qué tipo de ataque estamos por sufrir entonces? ¿De qué se tratará en verdad todos estos extraños mensajes y sueños que estoy empezando a tener? No puede ser qué tipo de invasión o ataque estamos por sufrir en cualquier momento. No logro entender nada, ¿qué clase de competencia o batalla estamos por tener? ¿Qué estará en verdad pasando? ¿Qué me estará queriendo decir todo esto? ¿Qué clase de peligro estamos por correr? Estando así pensativo, pero de repente mientras pensaba demasiado, diría con seriedad, creo que necesitaremos más ayuda y apoyo en el grupo de la Hunt Force para este muy extraño ataque que se podría estar aproximando en cualquier momento a la Tierra. Parece que necesitaré la ayuda de un cerebro muchísimo más bruto que el de nosotros si todo esto llega a ser lo que en verdad estoy pensando, y conozco a la persona indicada, y sé por dónde comenzar primero, dirigiéndose de repente hacia la zona de prisión de la base. Mientras de repente en la zona de prisión de la base, de repente en una de las múltiples cárceles que habían en todos lados de la zona, se viera de repente a Porco en el mismo estado que All for One, con una misma ropa de color naranja de prisionero, y esposado de las manos, pensativo, mientras pensaba demasiado en todo lo que había cometido accidentalmente que había provocado que terminara aquí en prisión por la Hunt Force, sintiéndose arrepentido de su delincuencia accidental junto con All for One, pero de repente, Porco recibiría de repente la visita de Sabo, tocando su cárcel, diciendo hey tu mandíbula o sea como te llames, necesito hablar contigo, sorprendiéndose mientras volteaba muy confundiéndose al ver a Sabo, diciendo señor Sabo. Pero, sí claro de que quiere hablar conmigo. ¿Acaso son malas noticias como siempre hacia nosotros por nuestros crímenes? Sabo diría no vine a hablar de eso ahora, respóndeme algo, dices que tú conoces a Reiner ¿verdad? Porco muy confundido asintiría, diciendo ¿por qué la pregunta? Sabo diría perfecto, ¿y sabes dónde vive actualmente? ¿Sabes dónde podría encontrarse? Sorprendiéndose, diciendo como no entiendo, ¿por qué quiere buscar a Reiner? ¿Qué temas pendientes tiene con él? Sabo diría eso no importante ahora, ¿sabes dónde vive ahora sí o no? Porco confundido asintiría, diciendo sí señor Sabo, sé dónde actualmente se encuentra viviendo con su nueva familia que había formado, contando así dónde Reiner actualmente se encontraba viviendo actualmente con su nueva familia después de mucho tiempo desde la última vez que lo habían visto ellos, y cómo se encontraba actualmente viviendo con su nueva esposa, que había conocido hace poco tiempo, y con su hijo Falco, sorprendiéndose, diciendo increíble, parece bastante alejado la ubicación, pero no imposible para mí, bueno gracias por la ubicación y por responder mis dudas de igual manera, confundiéndose demasiado, diciendo oye espera pero ¿tienes pensado ir tú solo? ¿Tienes algo que te ayude a llegar más fácil? No creo que puedas ir tú solo siéndote honesto, pero Sabo diría no te preocupes ya veré cómo me las arreglo para llegar, de igual manera tengo un plan perfecto y tengo al equipo adecuado para acompañarme en el viaje, no te preocupes tú puedes estar tranquilo, empezando así a retirarse, sorprendiéndose demasiado, diciendo oye y así nomás te vas. ¿No piensas compensarme por darte la ubicación o algo parecido? No seas injusto, estoy siendo muy sincero y amable con usted, pero Sabo mientras se retiraba, diría tranquilo ya veré qué hago contigo cuando regrese, de igual manera si sigues siguiendo las normas que se te piden así como le estás haciendo, tal vez te compense de una manera muchísimo mejor, recuerda que todo depende de ti, si tu tiempo de cárcel será mucho más menor, o sigue igual, todo depende de ti, si tu tiempo en cárcel disminuye o no, entre mejor hagas las cosas tal como le estás haciendo
ahora, tu compensa tal vez sea muchísimo más grande que la que tengo planeada por el momento para ti, sorprendiéndose bastante molesto, pero terminaría entendiendo las palabras de Sabo, al recordarlo justamente también, aceptando sin otra opción, diciendo de acuerdo lo comprendo señor Sabo, ya que, asintiendo diciendo así me gusta, sigue así amigo, terminando así retirándose del lugar. Reiner cariño por fin te encuentro, se me hacía muy raro no encontrarte por la casa, hora de la comida, te prepare también tu café favorito de siempre, Falco está esperando también, hola cariño, claro enseguida voy, andaba nomás pensando aquí afuera, pero enseguida voy, muchas gracias, jejeje ok, pero no te tardes porque se enfría la comida, claro cariño ahora mismo voy, muy bien. Bueno amigos de YouTube, espero que les haya gustado la parte 3 de la película de Dragon Ball Alterno o más bien el fanfic de Jump Force. Si quieren las siguientes partes díganmelo en los comentarios y no olviden dejar su like nivel Dios, ya que así nos motiva a seguir subiendo más contenido como este. El creador del fanfic estará en la descripción del vídeo para que lo apoyen en Wattpad y en su canal. Bueno Dios amigos de YouTube. The girls with their nails done now. Girls with their